Bueno, continuamos ahora con Mario Torres Jarrín, a quien le damos la bienvenida. Él es doctor en Historia, máster en Estudios de la Unión Europea y graduado en Ciencias Empresariales por la Universidad de Salamanca, director del Instituto de Estudios Europeos y Derechos Humanos de la Universidad Pontificia de Salamanca, en España. Y reseñar muy brevemente, porque tiene un currículum impresionante, que ha sido director del European Institute of International Studies en Estocolmo, Suecia, así como también profesor en universidades de Alemania, de Copenhague, en Dinamarca, en Oslo, Noruega, en República Checa, así como también de distintas escuelas diplomáticas distintas academias diplomáticas. Además, fue secretario general del Consorcio de Universidades Iberoamericana y es miembro de varios consejos académicos y comités científicos internacionales. El doctor Mario Torres Jarrín nos va a hablar de las nuevas áreas de cooperación entre la Unión Europea y América Latina y Caribe, y en concreto sobre la diplomacia científica, la ciberdiplomacia y la tecdiplomacia. Cuando quieras, Mario. La presentación. Muchas gracias. En primer lugar, darle las gracias a los organizadores por la oportunidad de estar aquí. Realmente yo soy un apasionado del emperador Carlos V, así que para mí es realmente un privilegio el estar aquí, el poder volver a encontrar a amigas y amigos y conocer a nuevos colegas y el haber podido compartir con cada uno de ustedes e intercambiar ideas. Dado que justamente aquí vivió el emperador Carlos V, me da el pie y el argumento histórico para iniciar mi exposición. Las relaciones Unión Europea-América Latina son definidas en el marco teórico como interregionalismo. Y además, dado que estamos hablando de las relaciones entre Europa y América Latina y el Caribe, yo no sé si ustedes saben que el emperador justamente fue el que creó las 3 primeras universidades en América, concretamente la de Santo Domingo, la de Lima y la de México. Así que como peruano también, como europeísta que soy, que una alegría, y como peruano el saber que justamente destacar esa labor que hizo el emperador, porque si nosotros lo traspolamos, justamente el concepto de diplomacia científica tiene que ver con la cooperación que se da a nivel científico, tanto a nivel de personas como de redes o como de instituciones científicas. Por tanto, podríamos ya establecer como primer punto de partida que entonces el interregionalismo también es esbozado en la cabeza del emperador y que incluso esa diplomacia científica que hoy conocemos bajo términos modernos también se da en el momento en que se instauran en América justamente la creación de estas universidades. Bien, como he mencionado en términos teóricos, las relaciones Unión Europea-América Latina se definen bajo el concepto de interregionalismo. Se establece también un cierto grado de consenso en la academia cuando se trata de explicar que el actual sistema internacional tiene un punto de inicio tras la Segunda Guerra Mundial y otros sector de la academia incluso dice que el actual sistema se inicia después de la implosión de la Unión Soviética, que da paso de un mundo bipolar a un mundo multipolar. Sin embargo, yo creo destacable mencionar que el propio proceso de integración europea es en sí mismo también una nueva etapa, no solamente de las relaciones internacionales, sino de la configuración del actual sistema internacional que conocemos. Porque si tomamos en cuenta que el proceso de integración regional justamente crea esas nuevas uniones regionales que pasan a ser actores, un nuevo actor en el sistema internacional, donde anteriormente a los procesos de integración de la Unión Europea solamente eran los Estados-naciones los que eran actores exclusivos del sistema internacional y, por tanto, eran los únicos que diseñaban políticas de desarrollo, con la creación de los organismos de integración regional, en el caso europeo de la Comunidad Económica Europea y luego la Unión Europea, luego vemos que también hay una proliferación en el mundo asiático o en el caso latinoamericano con la creación del SICA, del CARICOM, de la Comunidad Andina, o del Mercosur, ¿no? En todo caso, para mí hay un hito también importante en el actual sistema internacional que se inicia gracias al proceso de integración.
Bueno, Gedne establece justamente o destaca que los procesos de integración regional y el interregionalismo, es decir, las relaciones, si ustedes definen o se percatan del término de relaciones internacionales, viene de internaciones, pero el término interregionalismo viene justamente de que ya existe, se reconoce que hay nuevas uniones regionales, producto de la creación del proceso de integración europea y de otros procesos de integración que se dan en el mundo, y por tanto la interrelación que se da entre estas nuevas uniones regionales es lo que pasa a ser llamado como interregionalismo. Gedne, Soderbaum y Stahlgren destacan que los Estados-naciones entonces ya no son esos únicos actores, como he mencionado, e incluso el propio Gedne se atreve a mencionar y decir que asistimos no solamente a una nueva etapa de las relaciones internacionales, sino que asistimos a un nuevo mundo o a un sistema internacional basado en el mundo de las regiones. Otro teórico define que existen tres tipos de interregionalismo. Este es Hangi. Hangi dice que hay un interregionalismo tradicional, un transregionalismo y un interregionalismo híbrido. El primero se encarga de definir las relaciones entre diferentes grupos de integración regional, como pueden ser las relaciones entre la Unión Europea y diferentes subregiones, en el caso de América Latina, como ha sido el caso de la Unión Europea-SICA, la Unión Europea-Mercosur o la Unión Europea-CARICOM, o incluso el de la Comunidad Andina también. Transregionalismo es el concepto el cual trata de definir el relacionamiento entre los Estados-naciones y los foros políticos que hay, ¿no? Y ahí encontramos como ejemplos el APEC o las cumbres iniciales, que son las antecesoras a las cumbres Unión Europea-CELAC, que en su primer inicio eran Unión Europea-América Latina, pero que no tenían relaciones vinculantes sus conclusiones, era un foro de discusión. En el 2010 se crea la CELAC, y por tanto los países latinoamericanos fusionan los diálogos que se daban en el marco del Grupo de Río y en el marco de las cumbres latinoamericanas y establecen a la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños como el foro por excelencia en el cual iban a dirimir sus asuntos a nivel regional. Además, se establecen que la Unión Europea, la CELAC sería la contraparte en las relaciones con la Unión Europea. Como también se ha mencionado anteriormente, cabe destacar que la CELAC no es un organismo de integración regional, de hecho no tiene un tratado fundacional, es un foro, ¿no? Y por tanto la diferencia cuando hay un organismo de integración regional es que hay una estructura, es que hay una serie de tratados y normas, pero en el caso de la CELAC no existe, ciertamente es un foro. Mi querida amiga Ana Ayuso y mi querido amigo Jardinis hicieron una pregunta de cómo se definía estas relaciones entre la Unión Europea y CELAC, porque, como hemos visto, Hangi respondía, digamos, o se encajaba las diferentes relaciones que se daban entre la Unión Europea y las otras subregiones. Yo atrevidamente me atreví a responder que las relaciones entre la Unión Europea y CELAC era un interregionalismo multijugador, partiendo del hecho que, como también se ha explicado aquí, ventajas de ser el último ponente, es que el diálogo birregional que se da entre la Unión Europea y la CELAC ha generado muchas cumbres y además a múltiples niveles. Es decir, eran unas cumbres que se daban a nivel de presidentes, a nivel interministerial, a nivel de sociedad civil, a nivel de alcaldes, a nivel de académicos, a nivel de científicos. Y por tanto, yo considero que el gran aporte que da el acervo integracionista o el acervo interregionalista en el caso de la asociación estratégica entre la Unión Europea y América Latina se da como máximo punto de lo importante que era esta relación en el Tratado de París, ¿no? Porque el Tratado de París, si comenzamos a revisar cuáles son los países signatarios, realmente los europeos, los latinoamericanos y los caribeños, con su voto, impulsan la aprobación del Tratado de París. Y como vemos, lo novedoso del Tratado de París es que no solamente fue una negociación entre gobiernos o diplomáticos, sino que intervino
intervino la academia, la sociedad civil, los empresarios y diferentes sectores de la sociedad civil. Algo que es curioso es que en el 2015, que es el mismo año en el que se firma el Tratado de París y que es el último año en que se celebran las cumbres Unión Europea-CELAC, que es en Bruselas, que también se indicó, el profesor Schwab, que es el fundador del Foro Económico Mundial, lanza un paper en Foreign Affairs sobre su concepto de la Cuarta Revolución Industrial y el año siguiente saca su libro de la Cuarta Revolución Industrial. Esto no tendría mayor referencia si es que no fuera que él es el fundador del Foro Económico Mundial y, como todos sabemos, la importancia que tiene en la incidencia de la gobernanza global y por consecuencia el impacto que tiene en el sistema internacional. Klaus dice que esta cuarta revolución industrial es impulsada por las empresas del sector Industria 4.0, un término acuñado y promovido por los alemanes, y que además lo curioso, lo novedoso es que él considera que la humanidad asiste a una nueva etapa en su historia y que además será una etapa en la cual habrá una fusión entre los planos físicos, digitales y biológicos. Bueno, dado el tiempo, yo no me voy a detener, esto lo voy a dejar para que ustedes lo puedan compartir. Aquí hay diferentes esquemas donde pueden ver cómo América Latina tiene diferentes tipos de interregionalismo a nivel subregional, con cada uno de sus procesos. También hay una relación justamente entre la Unión Europea-CELAC, pero como también se indicó, la CELAC contemplaba diálogos con China, con Turquía, con Rusia y con India, ¿no? Y ahí también quiero hacer una observación, porque muchas veces cuando pensamos de grandes potencias en la región, por supuesto que sale Estados Unidos, por supuesto que sale la Unión Europea, por supuesto que algunos pueden incluir en esta lista a Rusia y a China, pero muchas veces no se tiene en cuenta a India, ¿no? O mucho menos si es que les digo que Irán, Turquía y Arabia Saudita también son actores que están presentes en la región, con inversiones y que incluyen dentro de su política exterior una acción en la región. Por tanto, esos actores también hay que tenerlos en cuenta porque afectan luego a la relación entre la Unión Europea y América Latina. La importancia de la gobernanza global, este es otro esquema en el cual simplemente una vez traté de hacer unos números y dije, si comienzo a sumar los Estados miembros de la Unión Europea y los Estados miembros de la CELAC, ¿qué peso tendrían, por ejemplo, en la OMC, en el Banco Mundial y en el Fondo Monetario Internacional? Pues el resultado fue que en el caso de la OMC representaría la Asociación Estratégica un 38%, en el caso del Banco Mundial un 32% y en el caso del Fondo Monetario Internacional un 32%. Cabe señalar que es verdad que van también por número de capital que se pone, ¿no? Pero lo importante o destacable aquí es el peso que tendrían si es que realmente fueran juntos en su posicionamiento. Bien, pero existe una nueva región que no hemos tenido en cuenta, que es una región no geográfica y que además no es física. Y nos referimos al ciberespacio. Un ciberespacio en el cual no está regulado y que además ha sido creado, gestionado, manejado, mantenido por las grandes empresas tecnológicas que son fruto de justamente esa industria 4.0 que mencionaba Klaus y que son las que impulsan ese también concepto presentado por él, que es la cuarta revolución industrial. Como podemos ver, aquí hay solamente un grupo, pero las grandes y las que todos conocemos son principalmente estadounidenses y chinas. Por tanto, no encontramos Big Tech Companies ni latinoamericanas, ni caribeñas, ni tampoco europeas. Por tanto, América Latina y Europa no tienen incidencia en el ciberespacio. Para que tengamos una idea de la importancia, el capital equivalente del PIB el capital de muchas de estas Big Tech Companies es el equivalente a muchos grupos de países. Forbes, por ejemplo, hizo un estimado que solamente Apple equivale su capital al PIB de 183 países, ¿no? Para que tengamos una dimensión de
la fortaleza y de ahí el poder económico y, por tanto, la influencia geopolítica, que además, a través del ciberespacio, porque hoy todo lo usamos, el Internet es no confundir el Internet con el ciberespacio, ¿no? El Internet es el barco en el cual navegamos y el ciberespacio es ese mar, ¿no? Pero con nuestros teléfonos todo lo usamos a través del ciberespacio. ¿Quién controla y regula el ciberespacio? Es la gran pregunta. Si comenzamos a estudiarlo, de hecho, encontramos que existe una empresa que es ICANN, que además es privada, que nace de un modelo de triple hélice, que es el modelo de innovación y de desarrollo que aplica la Unión Europea, que en este caso lo implementó en los Estados Unidos, cuando une a través de contratos un consorcio entre el Instituto de Ciencias de la Información de la Universidad del Sur de California con el Departamento de Comercio para crear lo que es hoy ICANN, que es esta empresa que asigna los 3W y los IPs, ¿no? Entonces, miren qué importante es que está en manos de empresas privadas, ¿no? Toda nuestra información. Recuerden que todas las webs, no solamente las de empresas, los gobiernos, las instituciones, están en todo caso en manos de empresas privadas y los estados allí no tienen ningún poder alguno. De hecho, hay ciertos estados que ya consideran que la seguridad que tradicionalmente era defendida a través de las Fuerzas Armadas, que se consideraban que eran 3 Fuerzas Armadas que cubrían aire, tierra y mar, pues ahora incluyen dentro de ese concepto de seguridad el espacio y el ciberespacio. Bien, si analizamos, no tengo mucho tiempo para detenerme, pero por supuesto todos sabemos que hay un sesgo del uso de los algoritmos en las plataformas, en los apps que utilizamos y que muchas veces eso vulnera mucho nuestros derechos fundamentales y derechos humanos. Vemos también cómo ha habido plataformas que, por ejemplo, en casos positivos, como fue el caso de la Primavera Árabe, sirvió para poder hacer cambios en sociedades, pero también podemos citar como ejemplos contrarios, por ejemplo, el ciberataque en Estonia, que durante un día y medio en el año 2015 tuvo un ciberataque y se quedó sin Internet, y eso representó prácticamente la quiebra del país. Piensen que si se quedan sin Internet, también se quedan sin conexión los hospitales, colegios y una serie de instituciones. ¿Y a quién demandamos penalmente, civilmente, administrativamente? O el caso de Estados Unidos, que también tuvo un ciberataque donde le apagaron y le encendieron 5 veces en un día unas represas, ¿no? Claro, si vimos el problema que hemos tenido con la represa en el conflicto entre Rusia y Ucrania, ¿no? No basta, no es necesario tirar un gran misil para poder devastar territorios y matar gente, ¿no? Ese es el ejemplo de la importancia del peso de los ciberataques. Bien, bueno, aquí hay unos datos que se los dejo. No sé si se ha ido ahí el tiempo, porque de pronto tenía 8 y ahora tengo 0 minutos. No me asusten, no me asusten. Puedo ser rápido, pero no tan rápido. Bien, a nuestros temas. La diplomacia es principalmente instrumentos que permiten conectar e influenciar a los países. En el caso si hablamos de diplomacia científica como términos conceptuales, he indicado que es la cooperación científica entre científicos mismos, entre centros o entre redes científicas. La Unión Europea tiene ya una diplomacia científica con América Latina de facto a través de los diferentes programas que ha financiado y que en la actualidad financia, como es el caso Horizonte Europa, Erasmus Plus o Marie Curie, ¿no? Pero han habido otros programas como Al-Invest, Alfa, Alban, etcétera, etcétera. Lo importante de este punto, a mí me interesa destacar lo que es el GIRI. El GIRI es una iniciativa conjunta que aborda la investigación y la innovación y que curiosamente durante todo este periodo de 2015 hasta el 2023, donde no habían diálogos birregionales, el único mecanismo permanente que se mantuvo fue el GIRI.
En términos de ciberdiplomacia, bueno, la Unión Europea con América Latina comparte la idea de que el ciberespacio tiene que ser libre, seguro y además una zona pacífica. De ahí el concepto del espacio geográfico, ¿no? Porque aunque no sea un espacio geográfico ni físico, pero sí se sobreentiende que es un espacio el cual debe ser además pacífico, ¿no? Porque se sobreentiende que no lo es, porque hemos visto ejemplos de que se ocasionan guerras y conflictos a través de él. En el caso de América Latina, además, también tiene diálogo a nivel continental en el marco de la OEA, que se realizan simposios sobre ciberseguridad y, de hecho, podemos encontrar que en el marco de la OEA hay 17 estrategias nacionales de ciberseguridad, hay reportes sobre ello y diferentes publicaciones que hablan. Aquí les dejo un policy report que recomiendo que hablan sobre justamente la ciberdiplomacia en América Latina, donde se destaca justamente que a pesar de los diferentes cambios ideológicos que se han dado en la región, los mecanismos de cooperación que han seguido justamente persistiendo han sido los de los científicos y los diálogos relacionados con ciberespacio, porque sí consideran los países latinoamericanos que es una tarea pendiente, ¿no? Y aquí lo destacable, en el 2017 Dinamarca presenta algo que, a mi modo de ver, ha generado 3 nuevos conceptos en las relaciones internacionales, porque en su presentación de la nueva estrategia de política exterior dicen que hay que diseñar una tecdiplomacia, un tech embajador y crear tech embassies, ¿no? Claro, ellos llegan a la conclusión de que justamente la tecdiplomacia es que hay que desarrollar una relación formal entre los Estados-naciones y estas Big Tech Companies. Las tech embajadas las abren en Silicon Valley, en Beijing, con pie en Copenhague, y nombra a los primeros tech embajadores. El primer tech embajador fue Casper, que fue durante el 2017 al 2020, y luego la embajadora Anne-Marie en el 2020. ¿Por qué se produjo el cambio? Porque cuando mucha gente pensaba que los daneses quizás estaban locos y que este concepto no iba a prosperar, Microsoft contrata a Casper y lo nombra vicepresidente de Microsoft para asuntos europeos. Lo cual yo le decía a mis colegas daneses, tenían razón, porque si no, Microsoft no estaría preocupado, ¿no?, de la importancia de que ustedes conozcan sus avances tecnológicos y que luego la idea pasen la información a los estados para que los estados puedan crear normas para que puedan regularlo, ¿no? Por tanto, digo, tómelo más bien como un paso adelante. 5 países tienen hoy en día el concepto de tech diplomacia dentro de su política exterior y hay nombrados tech embajadores. Es el caso de Australia, Francia, Alemania, Suiza y Estonia. Incluso Países Bajos tiene un rango de consejero de innovación, tecnología y ciencia. Y ahora, últimamente, en enero, lo que se conocía como el TechSAR, ahora la Unión Europea tiene un enviado especial para el sector tecnológico y el secretario general Guterres también ha creado un enviado especial para el sector tecnológico, lo cual evidencia que justamente esto es importante, ¿no? El ministro de Exteriores danés dice: hemos sido demasiado ingenuos durante mucho tiempo sobre la revolución tecnológica. Necesitamos asegurarnos que los gobiernos democráticos establezcan los límites para la industria tecnológica y no al revés. Ahí es donde entra en juego la iniciativa danesa. Bien, bueno, aquí hay unos policy report que me los publicó el G20, soy miembro de 3 grupos de trabajo del G20 y donde justamente en el G20 también discutimos la idea de que el propio G20 o los países del G20 establezcan un Tech Diplomacy y también se desarrolle una ciberdiplomacia. La Alianza Digital, y voy concluyendo, justamente nos permite a la Unión Europea y América Latina el poder sentar esta base. Mis conclusiones, muy rápido. Necesitamos conocer los avances tecnológicos de las Big Tech Companies en ambos lados del Atlántico y, por tanto, para poder crear normas, ¿no? Ese instrumento puede ser la tecdiplomacia. Se requiere regular el ciberespacio. Ese instrumento puede ser la ciberdiplomacia. ¿Cómo los países de la Unión Europea y la CELAC pueden estar a la vanguardia de los avances tecnológicos y, sobre todo, estudiar el impacto de las tecnologías disruptivas en sus sociedades?
a través de la diplomacia científica. Este multiplayer interregionalism que lancé sobre la Unión Europea puede crear un nuevo interregionalismo al cual he llamado interregionalismo 4.0, porque considero, no por la cuarta revolución, sino porque considero que debe estar en la base de 4 hélices. La hélice de los actores políticos, privados, la academia y la sociedad civil, tal como fue el Tratado de París sobre el cambio climático. Ese es el mayor argumento que podemos esbozar los latinoamericanos, caribeños y europeos del éxito de esa alianza, el Tratado de París. El Consejo de Comercio y Tecnología que tiene la Unión Europea con Estados Unidos podría servir de base para que también en este nuevo estructuras que se quieren crear o mecanismos de manera permanente que se van a debatir en estas cumbres que se celebrará ahora en julio, podría ser justamente una propuesta concreta, porque no existe al día de hoy, ¿no? Entonces, se podría crear un Consejo de Comercio y tecnológico de la misma característica. La gobernanza del ciberespacio representa un desafío para el futuro del multilateralismo. Hay que repensar el multilateralismo considerando el rol geopolítico de estas Big Tech Companies y, por tanto, considero que se debería de repensar o crear esta alianza digital que se ha esbozado, pero sobre la base de un interregionalismo que incluya una nueva concepción de la cooperación, como también lo comentaba otro colega, ¿no? Una cooperación en la cual debería ser una cooperación técnica, una cooperación en iguales, pero también los latinoamericanos y caribeños deberían demostrar un poco más de madurez política en el sentido de que deberían de aportar también dinero, crear fondos comunes, porque siempre esperan de que se venga la cooperación. Critican a la cooperación europea, pero siempre esperan a la cooperación europea. Para que haya una cooperación entre iguales, debería de haber igualdad también en el tema de los fondos. Y esa es una manera de tener alianzas. Tú te alías con alguien igual. Entonces, si compartes intereses comunes, también deberías de afrontar los desafíos comunes y también deberías de aportar a la solución, no solamente con políticas concretas, sino con fondos. La brecha de la desigualdad que he indicado, se habla muchas veces de la economía, pero la brecha digital puede agudizar aún más la brecha de desigualdad. Por tanto, debemos incidir y ahí la diplomacia científica juega un favor importante para reducir esa brecha. Última frase. El interregionalismo 4.0 que puede aportar la Unión Europea y la CELAC puede generar justamente o contribuir a una nueva gobernanza, a esa gobernanza que podemos llamarle gobernanza 4.0. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Mario, por haber sintetizado, haber resumido y habernos ajustado a tiempo esta interesante intervención tuya, donde yo me quedo con la principal idea. Para mí es seguridad y ciberespacio, es decir, hay que llegar a una alianza, hay que llegar a un acuerdo con eso porque es muy importante y porque es efectivamente la cuarta revolución industrial. Voy a darle paso al alumnado por si tiene alguna cuestión, alguna pregunta que plantear, muy brevemente. O sea, en el chat quizás hay alguna pregunta. Sí, Miguel, por favor. Sí, tenemos una pregunta en el chat. Yo antes de pasar a la pregunta sí que quería agradecer al profesor por esta intervención porque también nos has llevado a un campo diferente del que prácticamente no hemos hablado, poniendo especialmente el acento en la diplomacia y en temas muy concretos, ¿no? Que también son esenciales. Lo que sí te puedo asegurar que haremos lo posible también para que este mensaje y estas prioridades puedan llegar de alguna manera a esos debates y a esa cumbre. Tenemos aquí a la Fundación EULA que va a estar presente en esos trabajos preparatorios también y tomamos buena nota de estas conclusiones para que puedan llegar a buen puerto, esperemos. Así que agradecerle la intervención. Y pasamos a las intervenciones que tenemos online. Nos llega una pregunta donde indica Juan Andrés Gascón dónde podría estar el punto medio o el equilibrio de la gestión del ciberespacio entre el monopolio por un grupo reducido de grandes empresas tecnológicas o el control estatal sin límites, como es el caso, por ejemplo, del sistema de vigilancia chino. Sí, bueno, los Estados-naciones tienen realmente en sus manos algo con cual pueden controlar a las Big Tech Companies. Porque aunque esa nube existe y ese ciberespacio está allí en el mundo etéreo, necesitan servidores y esos servidores están en un territorio concreto.
Pasa que muchas veces no se sabe en qué territorio están, pero sí es verdad que identificando en qué territorio están esos grandes servidores, los estados pueden, creando normas, ¿no?, claras en los diferentes aspectos de las normas, ¿no?, en términos penales, procesales, civiles, administrativos, pueden tener ahí un cierto control. Con respecto a China, me imagino que se refiere al sistema crediticio social chino, ¿no? Hacía mención al sistema de vigilancia chino, Sí, bien. que entiendo que a lo mejor tiene que ver con lo que mencionaba antes Jáuregui. Facial. Sí, exactamente. Bien. Bueno, ahí es interesante porque ahí es la diferencia en cómo yo creo que se ve, esa es la disyuntiva entre seguridad versus derechos fundamentales, ¿no? Para los asiáticos prefieren, digamos, no tener tantos derechos o su derecho a su intimidad y tener cámaras por todas partes y que los tengan registrados en todo momento, mientras que, por ejemplo, en el campo europeo no estamos dispuestos a sacrificar nuestra intimidad a cambio de seguridad, ¿no? Entonces yo creo que ahí hay un debate previo que todavía no se ha dado. Muchísimas gracias. Y que sí, que quizás se produce también por bueno, pues esa diferente tradición histórica que tenemos, ¿no?, que nos hace ser diferentes a la hora de admitir esos derechos. Creo que tenemos alguna pregunta más por ahí. Es que con la columna no veo. No veo ¿Nadie? alguna mano levantada. No, me da la impresión de que me han levantado la mano. No veo manos levantadas. Vale, bueno, pues entonces, en ese caso, si no hay ninguna pregunta más, damos por finalizada la sesión, agradeciéndole muchísimo a Mario que nos haya acompañado y que nos haya dado pues esta nueva perspectiva y esta nueva temática que no habíamos tratado en el curso y que sin duda creo que nos queda con muchas ganas de pensar y de reflexionar sobre el tema. Le damos un fuerte aplauso, por favor.